Bien, la paz y la gracia de Dios sea con ustedes. Bienvenido, le damos la bienvenida a todos a un miércoles más de mentoría y de oración. Siempre agradecido con Dios por cada oportunidad que nos da de poder levantar nuestras oraciones ante Él, mano santa, y poder también transmitirle una palabra que le pueda hacer de bendición. Vamos a ver las escrituras en el libro de Romanos, capítulo 1. Si en la parte de atrás nada más se me queda una sola persona, se lo agradezco. En la parte de atrás donde están llevando una sola persona, se lo voy a agradecer. Reitero, el que está llevando el control de la asistencia se queda sentado, los demás pueden sentarse acá juntamente con el pueblo, se lo voy a agradecer. Gloria a Dios. Mientras tanto, vamos a la escritura de Romanos, capítulo 1. Dile a alguien que te quede cerca, qué bueno verte en esta noche. Dios mío, pero con ese ánimo, qué batalla. Dile a alguien que te quede cerca, qué bueno verte en esta noche. Dile, te ves bien, pero puedes verte mejor. Gloria a Jesús. Romanos, capítulo 1. Hoy he estado orando a Dios y meditando en el Señor. Voy a estar iniciando una serie de enseñanzas todos los miércoles. Ya los miércoles oro a Dios que Dios me permita poder terminarla y ser fiel con ella. Habíamos hecho básicamente algo similar los miércoles, no sé si se recuerdan, cuando estuvimos hablando acerca del libro de Timoteo, ¿verdad? Terminamos todo el capítulo 1, pero como que no aguantamos en los capítulos siguientes, por algunas razones que el Señor estuvo tratando conmigo en ese entonces. Pero hoy sí quiero iniciar una serie sobre todo el libro de Romanos y hacerlo de la misma manera, llevarlo versículo a versículo de manera positiva e ir masticando cada texto de la palabra del Señor para extraer estas verdades que están en la palabra y al mismo tiempo también aprender, que sea una manera de aprendizaje de cómo podemos leer la Escritura y cómo podemos entender las Escrituras e interpretarlas de manera correcta. ¿Cuántos están alegres por eso? Ok, así que vamos, Romanos, capítulo 1. Voy a leer algunos versículos del capítulo 1 que son para mí clave dentro de lo que quiero ministrarle en esta noche. ¿Estamos listos? Siento como un ruido aquí, no sé si me pueden ayudar un poquito ahí. Ok, Romanos capítulo 1, verso 1. Leemos rogando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, en quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor,
Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dele esa ofrenda de palma a la palabra del Señor en esta noche y que el Señor añada bendición. Esta carta le dije que es una enseñanza, así que vamos a darle un poco de trasfondo histórico, cultural, etcétera. Sin antes hacerle mención de manera rápida, voy a pasar por aquí, ya que lo he explicado anteriormente, pero creo que si refrescamos un poco eso, nos va a ayudar a poder conservar eso en nuestro espíritu. Hay 4 formas, básicamente, le he explicado, de leer las Escrituras y de predicar la palabra del Señor. Es decir, un predicador va a predicar, valga la redundancia, de la manera como él lea la palabra, la manera como él entienda la palabra, cuáles los lentes con los cuales él ve las Escrituras, de esa manera él va a hablar acerca de ellas. Me estoy dando a explicar acá. Y le he explicado de que está la predicación textual, que este tipo de predicación, usted con un texto de la Biblia, por ejemplo, hoy en esta noche, aunque vamos a predicar, vamos a hacer uso de la 4ª forma de predicar, voy a utilizar también la primera, que le voy a mencionar en unos minutos, que es la predicación textual, que tú coges un texto de la Biblia y tú predicas acerca de ese texto nada más. Esa es una predicación textual. Te basas en ese texto, usted no va a tocar ningún texto más y usted va a extraer toda su enseñanza o su exposición del texto que usted está hablando. Está el segundo tipo de predicación, que es la predicación temática. La Biblia, a lo largo de ella, desde Génesis y Apocalipsis, aunque la Biblia habla de una sola persona que es Cristo Jesús, en realidad también abarca muchos temas acerca de la salvación, la segunda venida de Cristo, por ejemplo, el anticristo, el matrimonio, la fe, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Usted va a ver diferentes o un arsenal de temas en la Escritura que usted puede amar un tema. Por ejemplo, si usted va a predicar el amor de Dios, que ya le he hablado de eso, usted va a encontrar herramientas para hablar del mismo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay diferentes libros. Esa es una predicación temática. Pero uno de los problemas de la predicación textual y temática, que ya le he dicho, nada más estoy pasando por aquí para refrescar, es que al no mirar o no organizar esta prédica de manera positiva, de forma consecutiva, como ya le he explicado, que le hablaré en el 4º punto de lo que es la predicación brevemente, podemos correr el riesgo de malinterpretar un texto de la palabra de Dios. Por ejemplo, ya le he hablado de algunos textos, entre esos Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz, entraré, cenaré, y de ahí alguien cogió el texto y dijo que Dios está tocando la puerta del corazón de un pecador, que si el pecador abre la puerta, Dios va a entrar y Dios va a cenar, y eso está mal interpretado por donde usted lo quiera ver, porque no hay un pasaje en la Escritura de Génesis y Apocalipsis que registre o afirme que el corazón tiene puerta. Está hablando Dios a una iglesia literal que está ubicada en una región de la Odisea y le estaba tocando la puerta literal de la iglesia, donde en un momento estaba dentro, ahora habían sacado a Cristo de la iglesia y la iglesia no le estaba dejando entrar. Y el tema de la cena no apunta al corazón de una persona, sino a la venida de Cristo, que después de que Él venga, dice la Biblia, que vamos a participar de la cena de la boda del Cordero. Pero la única forma de ver eso con claridad es, pues digo, si veo Apocalipsis 3:20, yo voy a inventar eso que ya acabo de decir, pero si yo veo todo el capítulo 3, desde el verso 1 hasta la terminación del capítulo 3, desde el verso 1 hasta el final, yo voy a entender que a una iglesia que le habla, no un inconverso. De manera que tomar ese texto y dárselo a un inconverso es malinterpretar o dar mal el mensaje de parte de Dios. ¿Están aquí conmigo? ¿Están aquí conmigo? Ok. Tercer tipo de predicación, yo le he titulado a esto predicación ensalada. Le hablo yo o batido. Esta predicación ensalada o batido, por ejemplo, yo quiero hablarle hoy en esta carta y le he titulado al tema el secreto del servicio a Dios. El secreto del servicio a Dios. Ahora, ya yo establecí un tema a hablar. ¿Me están siguiendo acá? Ya establecí un tema a hablar, pero la predicación batido ensalada. Alguien dijo, bueno, voy a hablar del servicio a Dios, pero de pronto quedé hablando de la bestia, del falso profeta, de cuando Moisés no entró a la tierra prometida, y después hablé de las 5 piedras de David, y al final alguien te dice voy a hablar de X cosas, o hay predicadores que ni usan texto ni tienen un tema definido, o sea, no va a poder entrar al corazón de nadie, no importa cuán
buena sea tu predicación y cuánto tiempo invertiste ahí. Tiene que ser objetivo y apuntar al blanco. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Qué quieres conquistar? La prédica batido ensalada, usted va a ver que ahí le hablan de todo un poquito. Y usted sale de la iglesia y usted le puede preguntar a una persona, ¿de qué habló el predicador o la predicadora? Bueno, yo no sé, habló de Juan 3:16 y después tocó Apocalipsis por allá y después habló de Jueces por acá. O sea, habló tantas cosas al mismo tiempo. Yo con mucha humildad digo que esto es el reflejo de la falta de seriedad, de esfuerzo y de preparación a la hora de montar en un altar o fuera de un altar dentro de una iglesia donde tú vas a predicar la palabra, de no prepararte y entonces tienes que buscar rellenar tu mensaje citando un montón de historia, testimonio, un texto, habla por aquí, habla por allá para tratar de rellenar el tiempo que te han dado porque tú no tienes un mensaje concreto para poder dirigir a la audiencia. ¿Me estoy explicando acá? A su nombre. Entonces, ¿alguien ha visto alguna de este tipo de prédica? Que te habló un poquito de todo y tú dices, no entendí nada. Me dijo que me iba a hablar, por ejemplo, de la oración y después empezó a hablarme de otra cosa y después me habló de otra cosa y me habló de otra cosa. Es una prédica muy común hoy en día, vuelvo y digo, e inconscientemente la gente lo hace sin saberlo, pero es por la falta de preparación. Está la predicación también, serían 5, le agrego una cuarta, la predicación biográfica. Usted puede tomar la figura de un hombre o una mujer de Dios en la Escritura, ya sea de Moisés, y usted habla acerca de algunas características y virtudes en Moisés que había por la gracia de Dios, y usted desarrolla un mensaje de ahí. Puede ser Juan el Bautista, puede ser el apóstol Pablo, etcétera. Es una predicación biográfica que está basada en la figura de una persona que bajo la unción y la gracia de Dios porta ciertas virtudes y tiene un depósito para poder inspirar y motivar nuestra vida. Amén. Y en quinto lugar, voy despacio y me voy a mantener así porque es una enseñanza, está la predicación expositiva de manera consecutiva. Y eso es lo que quiero hacer con esta carta de Romanos. Es decir, para yo entender la carta de Romanos, ya le he hablado de esto, nada más estoy refrescando, así que no me voy a quedar explicando mucho. Para yo entender el libro de Romanos, hoy vamos a iniciar capítulo 1, verso 1, vamos a ir en eso. Pero para yo entender eso, yo necesitaría leer todo el capítulo 1 o los 16 capítulos de Romanos. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Romanos? 16. O sea, para yo entender lo que Pablo le escribe a esta iglesia, es una carta. Yo no puedo entender la carta iniciando leyéndola y no terminándola, porque el mensaje va a estar a media. Si inicio a mitad de la carta y dejo a un lado los primeros mensajes que el apóstol Pablo le dio a la iglesia de Roma, tampoco la voy a entender. Para yo tener un conocimiento de lo que Pablo le comunicó a esta iglesia y cómo esto aplica a nuestra vida hoy en día en el siglo XXI, 2025, tengo que leer toda la carta de Romanos, que implica 16 capítulos. ¿Por qué? Diga conmigo, era una carta. Entonces, para usted entender una carta, tiene que leerla completa. Y ya le he explicado de que cuando la Biblia se escribe en su original, quiero que me ponga ahí un momentito, sin perder de vista, nada más para apuntar algo importante ahí. Segunda de Timoteo capítulo 4. Cuando Pablo escribe o cuando la Biblia se escribe en su original, le he explicado, le refresco de nuevo, no tenía capítulo y no había versículo. Es decir, todo era corrido, es decir, lo que nosotros conocemos igual ahora, como 16 capítulos que tiene la carta de Romanos, no eran 16 capítulos, era una carta larga, grande, que comprendía muchos mensajes que Pablo le había dado a esta iglesia, pero no eran 16 capítulos. Los capítulos nos ayudan en cierta medida, pero también nos dañan, porque al ver los capítulos nosotros vemos mensajes aislados o separados, que al final todo estaba conectado o era una secuencia de lo que Pablo quería transmitirle a esta iglesia. Me estoy explicando acá. Ya le dije que los capítulos y los versículos no están dentro de la inspiración del Espíritu Santo que toma los autores, más de 40 en la Biblia, sino que eso se hace algunos años posterior a la Reforma Protestante de 1517, si mi memoria no me falla, con el gran monje alemán llamado Martín Lutero. Años después viene lo que era la imprenta, y con la imprenta que traducen la Biblia que estaba en ese momento en el alemán, la traducen al latín. Ahora empiezan a darle versículos, capítulos para ayudar a los lectores a entender la palabra del Señor. Porque, por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, acabo de poner 2 Timoteo 4:1, voy a leer nada más el verso 1, un ejemplo nada más.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, dice, en su manifestación y en su reino. Por ejemplo, si yo menciono esto, ¿dónde fue que Pablo dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino? Usted me diría, no sé, o sea, tendría que pasar un montón de páginas para quedar. Yo te estoy diciendo que me busque dónde fue que Pablo dijo eso. Sería un poco complicado. Pero ya una vez le dan capítulo 1, 2, 3, 4, tú dices, ok, búscate el capítulo 4, verso 1. Y ya ahí tú podías familiarizarte de una manera más sencilla y sin tantas complicaciones con una cita bíblica de uno de los autores de la palabra inspirado por el Espíritu. ¿Me di a entender lo que diga acá? ¿Me estoy dando a explicar acá? Ok. Ahora, yo sé que esto aburre un poquito, pero no importa. Yo voy a ser fiel en esto. Uno, porque Dios hoy... Y hace algunos días ha venido llamando mi atención. Hoy me habló a través de un profeta, un hombre de Dios colombiano, y afirmó una vez más, no es fácil mantenerte enfocado en lo que Dios te ha llamado a hacer en una generación donde de repente vemos a alguien que está logrando algo y en el momento todavía no se ha desarrollado lo que Dios tiene para ti, y la tendencia muchas veces es dejar a un lado lo que Dios te llamó a hacer a ti para tomar lo que alguien más está haciendo. A nadie le ha pasado eso. Ok, está bien. Eso nada más me pasa a mí. En toda la área pasa eso. Tú estás haciendo un trabajo, estás emprendiendo algo, pero tú estás viendo que ahí estás logrando más que lo que tú estás logrando. Entonces la tendencia es buscar la manera de copiar y hacer lo que esa persona que está logrando está haciendo, porque lo que tú quieres lograr, en lugar de mantenerte fiel a la esencia de la visión que Dios te dio, aunque te tome un poquito más de tiempo, aunque tardare, dice la Biblia, espérala porque ella va a llegar. Entonces hay que ser paciente. Cosas que toman tiempo, no son de la noche a la mañana. Me explico. Ahora, ¿por qué cito este texto? Para decirle lo siguiente: te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que predique. Pablo le habla a Timoteo esto. No voy a hablar de esto, nada más quiero dar algo aquí. Verso 2. Que prediques ¿qué vamos a predicar? El sueño que soñaste, la visión que tuviste, la experiencia que recibiste. No, lo que debemos de predicar es la palabra. Es lo que Pablo le recomienda a Timoteo. Note que en este contexto, no es el tema, pero déjeme coser aquí un momentito. En este contexto Pablo nos explica lo que lee en la Biblia. Sabe que Pablo dice, mi partida está cercana y estoy pronto a ser sacrificado. Pablo sabe que su día de irse de esta tierra está cerca, así que él quiere pasar la antorcha y dejar un legado a su hijo espiritual llamado Timoteo. Y una de las cosas que él le va a recordar: predica la palabra. No los sueños que tú tienes, no la visión que tú tuviste, no la experiencia que tú viviste. Predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Otra traducción dice, predica cuando sea oportuno y cuando no sea oportuno. A su nombre. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Por qué te estoy pidiendo esto? Porque vendrán tiempos, que es lo que estamos viviendo, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Alto. Ya no se habla de doctrina. ¿Qué es una doctrina? Griego, didascaio, enseñanza, instrucción, mandamiento, ley. Esa es la doctrina, es una instrucción, es un mandamiento de parte de Dios. No, la gente quiere secretos, misterio, pero no quiere doctrina hoy en día, porque la doctrina para muchos de nosotros es leche. Y ya nosotros hemos crecido demasiado como para sentarnos a escuchar un mensaje como este, porque lo que yo quiero es que me den la espada del Espíritu, no la palabra esta, sino la espada con que nosotros sacamos cuando estamos haciendo guerra espiritual y le cortamos la cabeza a todo el mundo, y una serie de cosas que la iglesia ha introducido adentro. Pero hemos dejado a un lado lo más importante, que es la palabra. Y mire, Pablo escribe miles de años antes de nuestro tiempo. Dice, van a venir tiempos cuando no sufrirán. Y mire la palabra que usa, sufrirán. Porque la sana doctrina no es algo que guste al oído humano. Déjeme tomar agua. No sufrirán la sana doctrina. Te está hablando el hombre más catedrático, sabio, inteligente en toda la escritura. El hombre con el depósito más grande después de Cristo era el apóstol Pablo. 27 libros del Nuevo Testamento Pablo escribe. Alrededor de ¿cuántas epístolas Pablo no escribe?
A ver, ¿cuántas epístolas Pablo escribe? Los que saben Biblia. 27 libros. ¿Cuántas epístolas Pablo escribe? 13 epístolas. De las 27, 13 cartas. Y el hombre más sabio, el más profundo, el hombre que cargaba la mayor parte de revelación de todo el Nuevo Testamento, el hombre que fue llevado al tercer cielo y se le fue dada la palabra inefable que le es difícil al hombre explicar. El hombre que dice, hablamos al oriente, los que alcanzamos a morir, le dice a Timoteo, predica la palabra. Van a venir tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. My God, espérese. Déjeme coser un momentito esto aquí. Se amontonarán que maestros conforme a su propia concupiscencia. Es decir, lo que la gente quiere oír, va a haber un grupo de predicadores, de maestros que van a enseñar la palabra, que el propósito de su predicación y de su enseñanza es alardear el oído de quien lo escucha y no hablar lo que Dios pone en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque están más comprometidos con el hombre que con Dios. Por eso hoy en día usted no va a escuchar ningún tipo de predicación que apunte al pecado. Porque hoy en día no hay que mencionar el pecado. Porque si la Biblia lo mencionó. Y de hecho lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario fue el pecado de todos nosotros. Gracias, porque no hay mucho amenes. Pero es lo que está pasando. Entonces el hombre más sabio, el más profundo. No hay ningún predicador. Métale en una licuadora, que es una frase que utiliza bastante mi padre espiritual. Meta a todos los predicadores grandes que usted quiera categorizar hoy en día en una licuadora y no le llegan al apóstol Pablo. Y Pablo con toda la profundidad dijo, van a venir tiempos cuando la sana doctrina no la van a sufrir. Se van a amontonar maestros que van a hablarle a ellos conforme a su concupiscencia y van a tener comezón de oír. A su nombre sea la gloria. Ponme la traducción Dios habla, hija, por favor. El mismo versículo 3, traducción Dios habla hoy. Va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Yo quiero código, quiero misterio. Yo amo los códigos y los misterios, pero para mí siempre lo he dicho, los códigos y los misterios más profundos son los más sencillos. Va a llegar un tiempo cuando la gente no va a soportar, dice, la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos. Se buscarán un montón de maestros que solo le enseñen lo que ellos quieren oír. Entonces, si usted quiere que el pueblo reaccione, usted quiere la algarabía de quienes los escuchan, dígale lo que ellos quieren oír. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, vas a ser millonario, vas a viajar a las naciones, usted no va a pasar ningún tipo de problema, usted no va a tener ningún tipo de deuda, sus enemigos Dios lo va a poner debajo de sus pies. Eso es lo que la gente quiere oír. Usted va a ver cómo la gente reacciona. Pero cuando se habla la enseñanza de la doctrina de la palabra sana, no hay muchas reacciones, porque la gente no quiere esto. El mensaje hoy en día es más humanista que espiritual. En vez de ser predicador, hoy en día parecemos motivadores, inspiracionales hoy en día. Ok. Ponme por favor la Nueva Traducción Viviente, hija. Había un punto, no sé si que habla de que se iba a llenar el oído de sarnas. ¿Están saboreando esto? A su nombre. Nueva Traducción Viviente, ¿lo tenemos ya? Pues llegará el tiempo en que la gente, no escuchará mala, sólida y sana enseñanza. Seguirán su propio deseo y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Traducción lenguaje actual. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanza diferente. Por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. ¿Y qué va a pasar a causa de eso? Apartarán de la verdad el oído. O sea, el oído de ellos se va a apartar de la verdad. O sea, dime mentira, no importa, eso es lo que a mí me satisface, eso es lo que a mí me llena. Y se volverán, ¿a qué? A fábulas. Entonces, ¿por qué le estoy tratando de enseñar esto? Porque necesitamos reforzar la doctrina, la enseñanza, la instrucción de parte de Dios. De hecho, Jesús
tenía los 5 ministerios, tenía todos los dones del Espíritu, pero una de las cosas que más se enfatizaba del ministerio de Cristo era maestro. Y las enseñanzas de Cristo eran sencillas, porque siempre he dicho que Jesús enseñaba de una manera sencillamente profunda y era profundamente sencillo. ¿Me estoy explicando acá? Ok, así que volvemos al libro de Romanos capítulo 1, verso 1. Antes de ir cosiendo esto, déme dar algunas referencias del trasfondo de esta carta. ¿Le interesa saberla? Ok. Quien escribe esta carta es el apóstol Pablo. Obviamente ya lo sabemos, él pone la autoría o el derecho de autor diciendo Pablo, inmediatamente pone su nombre por delante, haciendo saber que él es que escribe esta carta. Está dirigida a la iglesia de Roma, ¿verdad? Debemos de entender de que Pablo en este contexto no había fundado iglesias en esta región de Roma, ni siquiera había visitado este lugar tampoco. Pablo, cuando le escribe a esta iglesia, Pablo estaba preso en una cárcel. Y desde la cárcel, Pablo empieza a escribirle a esta iglesia por algunas cosas que Pablo había escuchado. Algunos conocedores relatan y afirman de que esta carta fue escrita en el año 66, después de que Cristo asciende al cielo. En el año 66 después de Cristo. Y cuando él escribe esta carta, Pablo estaba en la ciudad de Corintio. Ya usted sabe todo lo que había pasado en Corintio. Usted lee la primera carta de Corintio. Pablo le dice: yo no pude hablar a ustedes como espirituales, sino como carnales, como a niña en Cristo, porque había celo, había envidia, etcétera. Pero desde este mismo lugar de Corintio, cuando ya Pablo termina de corregir ciertas deficiencias y carencias morales, espirituales, mentales, de mucha área que había en la iglesia de Corintio, Pablo empieza a escribirle a esta iglesia de Roma, porque él empieza a escuchar ciertas cosas que llaman la atención del apóstol Pablo. Por ejemplo, nos damos de cuenta de que Pablo tenía un estrecho interés o aprecio por esta iglesia. ¿Y cómo lo podemos ver? Por ejemplo, versículo 7, vamos un momentito allá, nada más lo vamos a leer, no vamos a desglosar esto, hoy nos vamos a quedar en el capítulo 1, verso 1 nada más, y en una sola palabra. Pero déjeme hacerle ver cómo Pablo tenía un aprecio, un amor muy estrecho por esta iglesia, que aunque no había ido físicamente y no había fundado ninguna iglesia, Pablo se toma el tiempo de escribirle 16 capítulos. Era una carta larga, una de las cartas más largas de todo el Nuevo Testamento es la carta de Romanos, primera de Corintios, segunda de Corintios, que son las que más capítulos comprenden. Y dice el verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios. Pablo empieza a agradecer a Dios por esta iglesia. ¿Qué había en esta iglesia? Mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros, que se habla de vuestra fe por todo el mundo. Lo primero que llama la atención del apóstol Pablo es la fe que se estaba proliferando y hablando de esta iglesia. Eso llega al oído del apóstol Pablo en la ciudad de Corintio, y Pablo es impactado, es tocado de una manera muy profunda al escuchar el nivel de fe que esta iglesia tenía, que Pablo dice: yo necesito, si no puedo viajar, por lo menos quiero escribirle un libro, quiero mandarle una carta para felicitarlo, para afirmar a esta iglesia por la fe que están llevando. A su nombre sea la gloria. Y dice el verso 9: testigo me dio a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, mire el aprecio tan grande que Pablo tenía, dice: sin cesar hago siempre mención de vosotros en mis oraciones. No hay un momento en mi tiempo de comunión con Dios que yo estoy orando que yo no le menciono a Dios la iglesia de Roma. Señor, te presento esta iglesia, la fe que ellos tienen, la confianza que tienen en ti. Y lo que impacta a Pablo no solamente era la fe que tenía, sino en qué contexto esta iglesia estaba desarrollando y estaba desenvolviendo la fe que tenía en Cristo. Recuerde que esta iglesia, ¿dónde estaba? Si me sigue la historia, el mismo libro nos lo dice. ¿Dónde estaba ubicada? En Roma. Entonces, en esa ciudad, en esa región, el emperador que estaba imperando, valga la redundancia, era el emperador Nerón, y otro de los que también fueron partícipes en su momento era el emperador César. Era una cultura greco-romana en ese momento. Esta región o estos emperadores eran emperadores politeístas. La palabra politeísta es que eran gente que creían en más de un Dios. Es decir, yo no tengo problema de que tú digas que Cristo es tu Señor, pero ellos creían en más de un Dios. Dentro de ahí es cuando Pablo también va a un lugar, era similar esta región de Roma como la iglesia de Grecia, donde Pablo llega en Atenas. Dice que había un montón de dioses, imágenes, pero él se deja llevar por una que tenía el nombre al Dios no conocido. ¿Han leído eso? Ok.
Que si han leído eso, y Pablo dice, de ese Dios quiere hablarlo, no lo han leído, parece que no han leído la Biblia, eso está en el libro de Hechos, no tengo el tiempo de llegar allá. Y Pablo se da de cuenta de que es una iglesia politeísta. Una persona politeísta es alguien que cree en más de un Dios. La iglesia de Cristo no es politeísta, es monoteísta. La palabra mono tiene que ver con una sola cosa. Es decir, creemos en un solo Dios, en una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, un solo amor, un solo evangelio. Pastor, ¿cómo ustedes dicen que somos monoteístas, creen en un solo Dios? Ustedes hablan de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es que no son tres dioses, es uno solo en tres y tres en uno. No te lo puedo explicar, porque Dios es tan grande que no lo podemos definir. ¿Me estoy explicando? Pero somos monoteístas. Era el tema que tenía aún el judío hebreo. Cuando usted revisa la Biblia, no tenga el tiempo y allá lo pueden anotar nada más. Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 5 en adelante, ellos hablan el Shema. El Shema era una especie de confesión y declaración que tenía el judío, que ellos decían: Jehová nuestro Dios, uno es, a él oír, a él obedecer. Por eso hay una discrepancia entre los hebreos con la iglesia de Cristo, porque nosotros no sabemos explicar la triunidad, y nosotros hablamos de tres dioses, es un solo Dios. Hablamos de Padre y de Espíritu Santo, pero son uno solo, no son tres. Entonces, cuando tú le presentas a un judío que son tres dioses, él te dice: no, tú estás loco, eso es antibíblico. Porque de la antigüedad Dios se manifestó como uno solo. No sé si me estoy explicando acá. Entonces, cada vez que Pablo oraba, que era un hombre de oración, Pablo sacaba un momento para mencionarle a Dios a esta iglesia de Roma. Es decir, que era una iglesia muy especial. Era una iglesia muy llamada. Era una iglesia que tenía un testimonio demasiado de grande. ¿Qué hacía Nerón y qué hacía César, que eran emperadores en ese momento? Se encargaban, como ya eran politeístas, entonces la iglesia estaba creciendo en esa región de Roma. Ahora, cuando la iglesia empieza a crecer, la fe de ellos es: Jehová nuestro Dios, uno es. Ellos no tienen problema de que tú creas en Dios, en Elohim, el Shaddai, el Eterno. Pero para ellos, Nerón y César eran considerados dioses también. Era como el faraón. Cuando Moisés va delante del faraón, el faraón era considerado un dios. Así que por la manera que tú decías: no, yo vengo en el nombre de Dios. Sí, ¿de quién Dios? Nosotros tenemos un montón de dioses. Ahora, como Nerón y César eran los que estaban presidiendo en ese momento esa nación de Roma, y la iglesia era monoteísta, entonces empezaron a perseguir la iglesia a los cristianos. El cristiano que confesaba a Cristo nada más como su Señor era metido en una cárcel, era quemado vivo en una hoguera o era decapitado. A ese nivel la iglesia, bajo esa persecución, se mantuvo firme en su fe, confesando que Cristo era el Señor de señores y Rey de reyes, y que no importaba los peligros, las amenazas de muerte que hubieran sobre su vida, no dejarían de hablar, de predicar y de confesar que solo hay un Dios. Y cuando Pablo ve que a ese nivel, no como que nosotros estamos aquí, que bueno, tú crees en Cristo, y alguien habló mal de ti: no me voy a la iglesia porque estoy triste, me llamaron la atención, estoy bravo, estoy molesta. No. Esta iglesia lo están persiguiendo. ¿Ustedes han visto algunos testimonios que persiguen iglesia hoy en día en otros países? Lo van a decapitar, lo van a quemar vivo, lo van a meter preso. Y en ese contexto la iglesia está firme, no deja de congregarse, no deja de adorar, no deja de alabar, no deja de testificar, no deja de predicar la palabra. Cuando le llega esto a Pablo, Pablo dice: mira, la fe de ustedes me ha marcado tanto que yo necesito dirigir una carta a ustedes. Mira, lo que estoy tratando de despertar en nosotros es que Dios quiere levantar una iglesia similar en este tiempo, donde nada ni nadie te haga titubear, te haga tambalear de la fe que pusiste en Cristo Jesús. Déjeme decirle algo más para que entienda esto, por favor. Llévame un momentito, hija, please, a Romanos 10, 9, si mi memoria no me falla. Y luego volvemos al capítulo 1 donde estábamos. Hoy estamos en la introducción, así que déjeme explicarle todo esto. Esa es la iglesia que necesitamos levantar. Nada te puede mover.
Una tentación no te puede mover, una persecución no te puede mover, una amenaza no te puede mover. Hay que aprender a servir a Dios, a ser fiel a Dios hasta la muerte, bajo cualquier contexto, en la prueba, en la adversidad, en la crisis, en la hambre, en el dolor, en la enfermedad. Cristo es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Dónde está la iglesia que va a confesar el señorío de Cristo? Ahora déjeme explicarle esto. Ya le dije que estaba, ¿cómo se llamaban los dos emperadores? Nerón y César. Perseguían la iglesia, muertos, decapitados, presos, y la iglesia firme ahí. Le llega esto a Pablo, que era el apóstol, el rabino por excelencia, y Pablo dice, mira, me impactaron demasiado. Mira, es que cuando tú ves la fe de un cristiano, ¿qué ha pasado? Se le murió alguien, perdió el trabajo y todo lo demás, y tú lo ves todavía. Mira, yo no sé a usted, a mí eso me marca. Pero cuando usted ve cristianos que nada más, ay, lo botaron del trabajo, ya dejó de venir a la iglesia, y no le estoy atacando, sencillamente quiero fortalecer su fe y que usted entienda de que la fe de usted no puede estar en circunstancias, sino en Dios. Usted no puede tener una fe circunstancial ni emocional, no depende de cómo usted se sienta, depende de que si Él está sentado, hay que seguir, hay que resistir, hay que avanzar. Eso fue lo que le pasó a Isaías el año que murió Usías, su primo hermano, que él estaba llorando y todo lo demás. El tipo se va al templo y Dios le da una visión. Hey, ven acá, deja de llorar. Se murió tu primo, se murió tu hermano, perdiste a tu papá, lo que sea, pero quiero mostrarte algo. Y dice que vio al Señor sentado en su trono. No importa qué pasa aquí abajo, hay uno más alto sobre el alto, y sobre ese alto no hay nadie más alto, y Él está sentado en su trono. Secate las lágrimas y siga avanzando. Perdóneme si voy a ser muy duro de creer, pero la fe de la iglesia hoy en día da vergüenza. Nada más el diablo lo puya un poquito y ya usted lo ve la queja. Usted le ve el lenguaje. No resisten. Después te van a hablar y que son material resistente. ¿Material resistente a dónde? Si cuando Dios te está probando para que resista, inmediatamente te mueve del lugar donde Dios te ha puesto, de tu posición espiritual. Ahora mira lo que está pasando acá para que usted vea la seriedad de esta iglesia que impacta a Pablo. Si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Este texto lo cogió alguien en el siglo XX. Cogieron este texto cuando en ese momento empezó a coger auge el movimiento evangelístico. Billy Graham, Gigi Ávila, hombre de Dios que me quito el sombrero, etcétera. Cuando empezó el movimiento evangelístico, por eso, y no lo digo porque Dios en su gracia me haya dado el llamado como maestro, pero donde exista un movimiento espiritual, un avivamiento, donde no haya un maestro al lado de ese avivamiento o esté presente, ese avivamiento corre peligro. Porque la tendencia siempre es ir a un extremo, donde por ejemplo, hay algunos que se van más a la manifestación que a la palabra. Hay otro que se va más a la palabra que a la manifestación. ¿Qué hace un genuino maestro? Un genuino maestro no es alguien que sabe Biblia nada más y que habla palabra y que maneja doctrina y textos bíblicos. Es alguien que porta también un nivel de espiritualidad elevado y que tiene un equilibrio y un balance donde él te dice, no te puedes ir ni tanto allá ni tanto acá. No es que la mucha palabra sea mala ni la mucha manifestación sea mala, pero hay que tener un balance entre la palabra y la manifestación y la palabra. De lo contrario podemos caer en una herejía. ¿Me estoy explicando? Entonces, alguien cogió este texto y dijo, la oración de fe. Ven acá, pasa al altar. Un ejemplo, imagínense a alguien pasando el altar. Yo lo hago, sí, ¿es bíblico? No, pero yo lo hago a veces, pero no es bíblico. Quiero dejarlo claro, ¿ok? Y no estoy atacando a nadie porque yo lo hago y en el momento que sienta hacerlo lo voy a hacer. Pero la oración de fe no es bíblica. Número 2, la oración de fe no salva a nadie. Porque lo que pagó tu pecado no fue una oración, fue una persona. Así que la oración no salva, lo que salva es Cristo. Porque el único mediador entre Dios y el hombre no es la oración, es Cristo. Un solo aplauso. Yo necesito, hermano, cualquier otra cosa, pero nada puede tomar el lugar de Cristo. Nada es más importante que Cristo. Tiene que ser el centro de todo.
No lo dice la oración, el centro de todo es Jesús. Entonces, cogieron este texto y dijeron, ven acá, repite esta oración conmigo, 5 minutos, ok. ¿Qué tengo que repetir? Señor Jesús, ok, ¿qué más? Reconozco, sí, ¿qué más? Que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti y me arrepiento en esta noche y renuncio a todo mi pecado y todo pacto con el diablo y me declaro libre, cuerpo, alma y espíritu. Te pido, Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida con tinta de oro para que no sea abogado. Y una vez la persona termina de orar, le decimos, no básicamente lo hacemos en términos físicos, pero figurado estamos haciendo lo que hace, y perdóneme, no quiero atacar tampoco a mis hermanos, porque hay hermanos de nosotros allá adentro, y yo no creo que los católicos son del diablo. Hay gente que tiene su fe puesta en Dios ahí. ¿Me estoy explicando? El problema es que hay que tener una mente muy abierta para entender ciertas verdades, pero que después que terminamos es como que le estamos haciendo la señal de la cruz. Si tú mueres hoy, tú te vas al cielo, Y nunca Jesús hizo oración de fe. Ni siquiera Pablo, que habla este texto, a nadie le hizo una oración de fe. Nunca ellos hicieron eso. No hay un registro bíblico que exista eso. Ahora, ¿de dónde sale la oración de fe? De aquí. Ahora, era para llevar como un número de cuántas personas vienen a la fe de Cristo. No está mal la intención. Vuelvo y digo, yo lo hago, me estoy explicando. Y lo voy a hacer cuando sienta hacerlo en un momento dado. Pero afirmo delante de ustedes en el altar que aunque yo lo hago, no significa que es bíblico. Y hay que tener la honestidad de a veces decirle a la gente que nos escucha, bajo la autoridad y la gracia que Dios nos da, que no todo lo que nosotros hacemos, que no todo lo que nosotros decimos, por el hecho de que Dios nos usa o estamos en un altar, significa que viene de Dios. Hay cosas que son consejos personales. A esto y te puede ir bien. Pero no es que está avalado por la palabra de Dios, ni que viene del Espíritu de Dios. No sé si me estoy explicando acá. Ok. Así que cuando Pablo escribe este contexto, Pablo no está hablando de una oración de fe de 5 minutos. El contexto es que tú tenías, bajo el imperio de Nerón y de César, no solamente que confesar, cuando te citaban delante de estos emperadores, tú tenías que confesar que Nerón o César eran tu señor también. No había problema si tú decías que Cristo era tu señor. Está bien, somos politeístas, creemos en muchos dioses. Pero ahora mismo quien gobierna aquí es Nerón. Confiesa el señorío de Nerón. Y muchos de esos cristianos decían, no lo podemos hacer. Cristo solamente es nuestro Señor. Hay uno solo, no hay dos. ¿Qué pasaba? Lo quemaban vivo, lo ataban de mano y pie, lo quemaban vivo en una hoguera, lo amarraban a un palo de madera. No sé si usted ha visto alguna película de esas similares. A otro le ponían la cabeza en una madera y le cortaban la cabeza, a otro lo metían preso, a otro lo apedreaban. Y a ese nivel es que Pablo le está diciendo que tú tenías que confesar a Cristo como Señor. No en un nivel donde te ponen un piano y hay una melodía y hay un ambiente tenue, agradable. Donde no solo eso, sino por eso vuelvo y digo, yo le digo a la gente, debe forzar a la gente que pasen al altar y que aceptar a Cristo, que el Espíritu de Dios es el que convence, no usted. Disimule o aplauda, una de dos. Usted no es el que va a salvar, usted no es el que cambia, es el Espíritu Santo. Dale, pasa, y cogemos a la gente y la estamos empujando, agastrando. No va a pasar. El Espíritu Santo, vuelvo y digo, hay algunos que la oración de fe no han salvado. Dios no ha salvado a nadie por la oración de fe. Te salva a pesar de. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo. No es la oración de fe lo que te salva, es Cristo. A través del Espíritu de Dios que te convence de pecado, de justicia y de juicio. A su nombre. Cuando Él me salvó, ¿sabe cuántas veces yo había hecho la oración de fe antes de yo convertirme verdaderamente? Como 100 y pico de veces. Y no estoy exagerando. Porque yo nací un cristiano, mi papá me la hizo, es más, me metieron en el agua, yo me bauticé, yo no era cristiano todavía. Pero ¿sabes dónde fue que yo me convertí? En mi casa, un domingo que llegué borracho, la cama totalmente vomitada, nadie me estaba predicando, pues el Espíritu de Dios se hizo evidente ahí, empezó a convencerme de pecado, empecé a llorar, empecé a conversar con él, empecé a hablarle, le pedí perdón, que quería cambiarme y le dije, si tú puedes hacer esta porquería, algo, pero cámbiame, ya yo no quiero seguir así. Me di cuenta de que había hecho tanto daño a mis padres, desobedeciéndole. Empecé a ver gente que verdaderamente me amaba, que yo había alejado de mi vida por estar con personas que nada más querían pasar un momento conmigo, un gato que lo llamaban amistades, pero no eran amistades, eran compañía nada más. Y empecé a llorar. Ese día Dios me cambió. Desde ese día hasta el día de hoy mi vida ha sido otra. ¿Cuál es la evidencia de que Cristo llegó? No una oración, sino los frutos del Espíritu. Todo árbol se conoce por sus frutos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bajo ese contexto, volvemos al capítulo 1, hija, donde estábamos, gracias. Bajo ese contexto que Pablo le dice, tú tienes que confesar. Alguien lo cogió muy nice. Ah, qué fácil. Ven al altar, repite.
No hay que hacerlo, hágalo. Pero yo le estoy diciendo la verdad, eso no va a salvar a nadie. Algunos de ustedes que están sentados aquí, que están en Cristo hoy en día, saben que no fue eso. Aunque lo hicieron, algunos lo hicieron, pero saben que no fue eso. Fue el Espíritu de Dios. Él entra, no le importa dónde tú estés. Cuando ya Él quiere, Él no es un caballero, Él es Rey y Señor. Cuando Él quiere hacer algo, Él no te va a pedir permiso. Él va a llegar y va a hacer lo que le dé la gana. Y si Él no hubiera hecho eso, escúcheme y présteme atención y mediten lo que yo le estoy diciendo si usted es salvo hoy. Y usted me va a dar la razón. Si Él no hubiera hecho eso, si Él hubiera dejado que tú decidieras, tú no estuvieras aquí sentado hoy. Porque tú nunca quisiste por Él. Pero de pronto algo cambió adentro de ti. No fuiste tú, fue Él que entró y llegó. Tú dijiste, ya yo no quiero drogarme más, ya yo no quiero estar en esta alcohol, ya yo no quiero fornicar, ya yo no quiero adulterar, ya yo quiero casarme. Tantos años viviendo con la misma persona, fuera de la voluntad de Dios, quiero hacer lo correcto delante de Él. Nunca Dios le preguntó a Moisés, ¿me puedes abrir la puerta de tu corazón para entrar? Quítate la sandalia de los pies. Vaya, Egipto, y hable. No, porque yo no sé. Vaya. Gedeón, escondiendo el trigo en el lagar. Vaya libertad al pueblo de Israel de la mano de los madianitas. No le preguntó, lo envió. Sansón, vaya. Pablo camina a la mano. Ahora le voy a hablar un poquito de eso. Persiguiendo la iglesia. Y le cayó una luz resplandeciente. Jesús no le preguntó si él quería o no quería. Le cambió la vida y de Saulo se convirtió a Pablo. Si él me pregunta a mí, yo le digo, yo no quiero ser cristiano, no me gusta esto, mi concepto que yo tenía en la iglesia de los cristianos, que yo nací en un cristiano, no era sano ni correcto, yo no quería nada de estas cosas. Para mí cristiano era muy aburrido, estar en la iglesia, ese era para gente vieja y todo lo demás. Yo estaba muy joven y ni hablar, tengo 13 años. ¿Tú crees que a esa edad donde las hormonas están alborotadas, yo quiero y que seguía a Cristo, yo vengo ya caliente del mundo y todo lo demás, ahora para tener que acomodar mi vida a Él? Pero el Espíritu Santo lo hace. Gracias por su entusiasmo. Otro error al no entender esto es que queremos forzar a la gente a dar frutos. Los frutos no vienen por una enseñanza, vienen a través de una relación con el Espíritu. Yo te puedo enseñar de los frutos, pero yo no puedo darte frutos. Usted no puede producir frutos. Los frutos los produce el Espíritu de Dios cuando usted se conecta a Él. Me estoy explicando acá. A su nombre, verso 11 del capítulo 1. ¿Estamos aprendiendo algo? Entonces Pablo, en el amor y el aprecio que tenía por esta iglesia, dice, yo deseo, mire la palabra, había un deseo en Pablo, veros, para comunicaros. La palabra comunicar es la palabra griega, impartirle, transferirle algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Tenían la misma fe. Entonces, ¿qué Pablo quería hacer? Afirmar la fe que había en ellos con la fe también que ellos habían producido en el apóstol Pablo. Por eso es, júntate y camina con gente de fe. Si tú eres una persona de fe y tú estás caminando con un incrédulo, te va a matar la fe. Rodéate con alguien que sume a lo que Dios está haciendo a tu vida, que sea compatible con el propósito y con el depósito de Dios en ti. Versículo 1, a su nombre. Entonces, esta carta de Romanos, ¿cuántos capítulos tiene? Estoy enseñando. Téngame paciencia, que le hago preguntas constantemente. Estoy enseñando, no predicando, 16 capítulos. Y esta carta del apóstol Pablo, ¿sabe cómo se le conoce? Hay dos títulos que le dieron a esta carta de los romanos. Primer título, Romanos se conoce también como el quinto evangelio, para los que toman nota. Esto se lo digo con toda sencilla humildad. Usted lo va a aprender en un instituto donde usted va a tener que pagar una inscripción, una mensualidad y un montón de cosas. Se lo estoy dando de gratis porque quiero que usted crezca, quiero que usted aprenda. La carta de los romanos era considerada o se conoce como el quinto evangelio. Otra de los títulos que se le ha dado a la carta de Roma también es como la columna vertebral del cristianismo. La columna vertebral del cristianismo. Diga eso conmigo, la columna vertebral del cristianismo. Ahora, yo me tomé el tiempo de indagar cuál es la importancia de la columna vertebral en el cuerpo humano. Y dice que la columna vertebral protege la médula espinal y proporciona una base de apoyo para la cabeza y los órganos, y también proporciona movilidad al tronco y a todo el cuerpo.
es lo que mantiene el cuerpo firme. Por ejemplo, yo puedo pararme, yo puedo moverme, yo puedo hacer articular los movimientos de mis manos, de mis pies, de todo mi cuerpo, etcétera. Básicamente, la columna vertebral te da la capacidad de mantenerte erguido, estable y de condicionar o agilizar los movimientos de tu cuerpo. Eso lo hace la columna vertebral. Cuando la columna vertebral sufre una especie de daño, posiblemente alguna de las consecuencias traumáticas que sufre el cuerpo, usted va a ver una persona doblada, que no puede estar erguida, constantemente tiene problemas porque la columna vertebral es necesaria, es importantísima. Entonces ellos dicen, no solamente categorizan la carta de Roma como el quinto evangelio, sino como la columna vertebral. Cuando le dan este título a esta carta, yo digo, yo necesito leerla, yo necesito aprender a qué hay en ella. Y no obstante de eso, uno de los hombres más célebres de toda la historia del cristianismo, el gran predicador, considerado como el mejor predicador del siglo XVII, si memoria no me falla, llamado Charles Haddon Spurgeon, que predicó más de 1 millón de mensajes en toda su vida, dijo que si usted aprende la carta, los 16 capítulos de Romanos, usted se aprendió toda la Biblia entera. Yo no le estoy inventando, le estoy hablando de realidad. Si usted quiere leerse toda la Biblia entera, yo lo motivo y le insto a leerse los 16 capítulos de Romanos que Pablo escribe. Si usted lee esta carta, entiende esa carta, ya usted maneja toda la palabra del Señor. Porque el libro de Romanos es una carta doctrinal. Pueden anotar eso. El libro de Romanos es una carta doctrinal. Repito de nuevo, si aprende los 16 capítulos de esta carta, básicamente dicen los sabios, los exégetas, los teólogos, los conocedores de la materia, de que es como aprenderte toda la Biblia, porque Romanos está encerrado todos los temas doctrinales: salvación, redención, ¿qué más puedo decirle acá? Expiación, ¿qué más? Denme algunos nombres: restauración, justificación, perdón de pecado. Ahí está todo en la iglesia de Roma, todo está ahí. Entonces usted aprende estos 16 capítulos, ya usted está prácticamente en un nivel listo para manejar toda la Biblia. Es decir, que los 16 capítulos de Romanos es como un resumen de todo lo que la Biblia habla, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no estoy exagerando, le estoy diciendo lo que es, que yo he escuchado de grandes hombres de Dios a lo largo de la historia contemporáneo, y lo que yo he visto estudiando y leyendo este libro me ha cambiado la vida. Para que tenga un poquito de luz de lo que le estoy diciendo, que tenga un poquito más de ánimo, Martín Lutero era un monje alemán que creció en el círculo religioso del catolicismo. Desde el año 313, no me recuerdo exactamente, perdóneme si no lo digo con exactitud, pero 313 a 323 después de Cristo, un hombre llamado Constantino abraza la fe. Y cuando él abraza la fe, él hace algo que se habla hoy en día bastante, como una especie de, crea un movimiento ecuménico, de lo que se habla el ecumenismo, que es el movimiento ecuménico que de manera disfrazada se está metiendo dentro de la iglesia todavía. Nosotros ni cuenta nos damos. El movimiento ecuménico es reunir todas las religiones en una sola. Todas en una sola, o sea, una mezcla. Ahora, yo creo en la unidad, pero la Biblia misma registra, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, a un Cristo nos dijo de que si alguien no comparte la doctrina que Él nos ha enseñado, la enseñanza que Él nos ha dejado, no le abra la puerta de tu casa ni le dé la bienvenida. Entonces hay que tener oído y hay que tener discernimiento, porque hay gente que habla muy bonito, pero están alejados de la sana doctrina, que ya lo leímos en 2 Timoteo capítulo 4, que si van a amontonar maestros que le iban a decir a la gente lo que ellos quieren oír. Comezón de oír, o sea, yo creo que me predique. Pues digo, hoy en día el evangelio pareciera como un lugar donde se empodera a la gente para, y yo no estoy en contra de eso, tú tienes que prosperar, tú tienes que avanzar, etcétera. Pero esa no es la centralidad del evangelio. Jesús no murió para hacerte millonario. Hoy estaba en 3 reuniones de negocio, de cosas que estamos organizando y emprendimientos que tenemos, etcétera. Pero, pues digo, ese no es el propósito del evangelio, no lo es. La centralidad del evangelio no es tu dinero ni tu comodidad, no. Es Cristo.
es parecerte a Él cada día más. Ni esto despierta mucho ánimo en la iglesia. Porque la figura de Cristo ha sido diseminada, ha perdido fuerza con el tiempo. Porque hoy en día lo que ha emergido son las figuras de los hombres. Entonces, Martín Lutero, un monje alemán que creció en el círculo de catolicismo, que en ese momento se creía en la indulgencia. ¿Qué era la indulgencia? Era que tú tenías que pagar para tu salvación. Tú querías salvarte, bueno, te firmaban un papel, toda esa historia, lo puedes buscar hasta en Google y se lo van a dar. Tenías que firmar un papel, te hacían un contrato. Ok, yo Jonathan Quintana, yo quiero ser salvo, siento que soy un hombre pecador. Ok, tú no tienes que arrepentirte de tu pecado. No estaba el lenguaje de arrepentimiento, ni de conversión, ni de pecado. No hable de eso, eso ofende a la gente, eso a la gente no le gusta. Ven acá, mejor dame $150 y te ofrezco una salvación. Esta salvación te puede durar 5 años. Después de 5 años tienes que volver a renovar el contrato y pagas algo más y eso mantiene tu salvación. Si tú mueres bajo este contrato vigente, tú te vas con Dios. Eso era lo que se hacía. Estaba el purgatorio. Se moría un familiar tuyo y tú sabes que murió en malos pasos. Leo de Cristo. No, que Dios lo tenga en la gloria. No, amado, seamos honestos. No todo el que muere está en la gloria. Pero ¿qué te ofrecía en ese momento el círculo del catolicismo? Ok, se murió, no te fue con Cristo, o sea, está el purgatorio. ¿Qué tenías que hacer? Tienes que dar dinero también. Y por el dinero que tú das, entonces se ofrece un lazo de tiempo en la cual el purgatorio era como un lugar intermedio donde el alma de la persona lo sacaban del infierno, lo llevaban a un lugar intermedio y ahí empezaban a purgar, de ahí la palabra purgatorio, empezaban a quitar los pecados que habían en ti hasta que ya no quedaba ninguno y tú eras llevado al cielo. Todo esto estaba circulando, que se parece bastante hoy en día. Pacta por tu sanidad. Quiere esto, trae una ofrenda, trae esto, y todo gira alrededor de dinero hoy en día. Lo mismo. Creo que ni voy a poder iniciar en el versículo 1, pero me voy a quedar aquí. Entonces, Martín Lutero creía todo eso, pero en un momento Martín Lutero estaba predicando el libro de los Salmos, historia. Era lo que la Iglesia Católica le había asignado predicar, pero de pronto él empezó a abrir la Biblia por sí mismo y estudió Romanos capítulo 1. Ponme un momentito, hija, nada más para afirmar lo que estoy diciendo, versículo 16. Y cuando se encuentra con ese texto le cambia la vida, porque todo era a base de dinero. Compra tu salvación, compra tu purgatorio, compra esto, compra aquello. De hecho, la Biblia en ese contexto, yo no estoy inventando, léalo, en ese contexto no lo podía tener un hermano. ¿Sabe quiénes tenían la Biblia? Los cardenales, el magisterio y los papas, nada más en ese momento. Nadie excepto a ellos podía llevar la palabra de Dios. Si alguien encontraba con este bendito libro, lo quemaban. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo acá? O sea que si hoy tú tienes la oportunidad de traer esto, se van a molestar, no, pero lo voy a pisar el callo. Si hoy tú tienes la oportunidad, una Biblia vale $5. Tú tienes un iPhone, tú tienes un Samsung, yo no sé qué, que vale 100 y pico, 100 y pico. Tú no tienes una de estas. Para todo la tengo descargada y está bien, a Dios sea la gloria, pero cómprese una. Cuando esta Biblia se traduce en ese momento, que no todo el mundo la podía tener, en la reforma de Martín Lutero, los primeros ejemplares de la palabra costaban miles de dólares. Hoy en día la Biblia está accesible a todo y yo veo gente que se llama cristiano y no tiene una. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levántenla. No quiero ofenderlo, quiero nada más que vean la calidad de nosotros. Préndanla, lo que la tienen, préndanla entonces. ¿Cuál es la diferencia entre esta que se abre y esta que se prende? Que esa que tú prendes, te veo con la cabeza demasiado abajo, te entra en chat. Estamos en el culto, pero tú estás mirando algo en unas redes sociales. Distracción, aquí no entra nada, aquí el contacto es directo con Dios. Así que Martín Lutero abre la Biblia y lee eso. No me avergüenza el Evangelio, versículo 17. No fue el 16, fue el 17 que leyó. Y cuando él lee ese texto, le marca la vida a Martín Lutero y dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que buscaban esa gente? Ser justa. Pero ellos sabían que no eran justos cuando veían sus errores, sus defectos, su pecado. Entonces, ¿qué hacía la iglesia católica? Era recordarle en ese momento que era lo que predominaba. No quiero hablar mal de. Estoy diciendo la historia, lo que había. Entonces, te recordaban tanto tu pecado para crear en ti culpabilidad, condenación, acusación, para forzarte entonces a las compras de la indulgencia. Porque entre más dinero le entraba, entonces el negocio crecía más. ¿Quiénes prosperaban? Ellos, los de la élite. Ustedes veían cómo ellos se vestían. No era ahora, desde años atrás, historia. Ellos vestían con ropas ostentosas, collares, valiosos. Y la gente, ¿cómo vestía? Normal, no tenía ni para comprarse unos zapatos, para comprarse un traje. Y no solamente pasaba antes. Usted puede ver el panorama que parece ser lo mismo hoy en día. Amado, si Dios me prospera a mí, todos ustedes tienen que prosperar. Ok. Voy de nuevo. Si Dios prospera a este servidor, ustedes tienen que prosperar. Porque si Dios por su gracia me puso como cabeza, la unción tiene que bajar. No puede ser que el único que prospera, es bendecido y está en victoria, sea el pastor o los pastores principales y el pueblo comiéndose un cable. Porque lo que le estamos levantando a Dios lo estamos haciendo juntos. Mira que aún lo que yo le estoy diciendo el día de mañana, si yo me desvío, es como un cuchillo en mi propia garganta, pero tengo que decirlo. Yo no puedo condicionar la palabra porque el día de mañana puede suceder algo. No, tengo que hablar la palabra aunque no la esté viviendo. Aunque no me gusta, tiene que decir la palabra. Entonces, cuando Martín Lutero ve eso, le cambia la vida. Y dice, el justo por la fe vivirá, no hay que pagar nada. Esto no es por indulgencia, esto del purgatorio. Y Martín Lutero, ¿qué hace? Lea la historia, salga de aquí, busca historia. Es importante, el pueblo perece por falta de conocimiento. Martín Lutero se toma el tiempo de escribir 95 tesis. ¿Alguien sabe lo que es una tesis? ¿Qué es una tesis? ¿Alguien aquí está estudiando en la universidad? ¿Alguien sabe lo que es una tesis? ¿Pero qué es? No me diga, ¿qué es una tesis? Unos documentos, una investigación, ¿verdad? Eso básicamente es una tesis. Entonces, Martín Lutero toma 95 tesis. El tipo se le mete una galla de Dios adentro y lo clava en la puerta de la iglesia católica de Gutenberg. ¡Pam! Y ahí en esas 95 tesis estaban todos los puntos que Martín Lutero estaba condenando y rechazando, que se practicaban y se hablaban, que eran contradictorias a la palabra de Dios. El pueblo no podía tener la Biblia. Lo que imperaba era esa cultura religiosa, que no quiero hacer mucho hincapié ahí porque no quiero, vuelvo y digo, y discúlpeme, no quiero ofender a un grupo religioso como tal, solamente quiero dar la historia. Entonces, desde ahí se levanta lo que ahora el 31 del mes entrante de octubre, para algunos que van a celebrar Halloween, que es una fiesta de la muerte, es celebrar la muerte y una fiesta al diablo, el mismo 31 de octubre de manera soberana, Dios hace que Martín Lutero clave 95 tesis y se abre paso a lo que es la reforma protestante. Y de ahí hoy en día nosotros podemos congregarnos, predicar la palabra, cargar una Biblia. Es decir, Martín Lutero es cambiado con el libro de Romanos. Lo lee, le cambia la vida. Otro hombre que fue sucesor de Martín Lutero, me voy a quedar nada más en este trasfondo histórico. El próximo miércoles entramos en el libro de Romanos y lo desglosamos bien. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Otro sucesor de Martín Lutero llamado Phil Malleson. Leyó el libro de los Romanos también, le cambió la vida. Juan Calvino, que es uno de los teólogos más grandes y los pensadores más prolíferos del siglo, de toda la historia de la cristiandad. De hecho, Juan Calvino se considera como un Pablo dentro de lo que es la historia del evangelio. Juan Calvino, algunos no saben de qué estoy hablando. Juan Calvino tenía su forma de pensamiento. También después, años después, estaba lo que era también, aparte de Juan Calvino, estaba Jacobo Arminio,
que eran también hombres pensantes, exégetas, personas inteligentes de la palabra del Señor. Pero Juan Calvino, cuando empieza a leer la carta de Roma, le cambia la vida también, se convierte leyendo la carta de Roma. Estoy hablando de grandes hombres de Dios. Samuel Corrigan, poeta y crítico literario inglés, digo que en la carta de Pablo a los romanos es la obra maestra más profunda que existe en toda la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad. Otro gran hombre célebre llamado Friedrich Gudez, suizo del siglo XIX, llamó el libro de Romanos la catedral de la fe cristiana. O sea, no son cualquier hombre que están dándole o enarborando este libro de Romanos. G. Campbell Morgan dijo que Romanos era la página de la literatura más pesimista en la que tus ojos han descansado, y al mismo tiempo, cuando empieza a leerla y entra en la profundidad, dice que era el poema más optimista que tus oídos puedan haber escuchado. Richard Lenski escribió que el libro de Romanos es sin lugar a duda la más dinámica de todas las cartas del Nuevo Testamento, incluso cuando fue escrita en el clima de la carrera apostólica del apóstol, valga la redundancia, Pablo. Así que quiero terminar aquí. Son las 8:55. Denme 5 minutos nada más. Romanos 1:1, nada más por encima. No lo voy a desglosar. Te di todo este trasfondo para que tú veas la importancia que tiene estas cartas de Roma. ¿Están de acuerdo conmigo? Columna vertebral del cristianismo, la carta a los romanos. El quinto evangelio, juntamente con el libro de Isaías, que también se le adjudica ese nombre, el quinto evangelio. Y se dice también de la carta a los romanos, ya le dije, que si tú te aprendes todas estas cartas, es básicamente aprenderte toda la Biblia entera. ¿Qué quiero despertar en ustedes? Vaya a su casa, lea, vaya leyendo, que vamos a ir paso a paso, verso a verso, pero para que usted tenga una familiaridad, un conocimiento y una claridad de lo que vamos a ir hablando, lea, vaya leyendo, ya cuando venimos podemos conectar de una manera más profunda y real. Ahora, Pablo, nada más se lo voy a dejar esa abreboca nada más, escribe esta carta. Todo ello que yo le acabo de citar, como muchos otros cristianos que vinieron a la fe leyendo esta carta. Es lo primero que le impactó y le marcó la vida. Antes de entrar en las profundidades de las aguas de este océano que Pablo establece de esta carta de Roma, fue este texto. Porque ellos sabían quién era Pablo. ¿Quién era Pablo? Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un asesino que perseguía a la iglesia, un hombre incrédulo, había estudiado bajo los pies de Gamaliel, fariseo, hebreo, pero que había matado muchos cristianos. De hecho, cuando se encuentra a Cristo, que no se lo voy a dar hoy, lo vamos a ver el próximo miércoles, camino a Damasco, él había pedido cartas, porque dice que respiraba muerte contra la iglesia de Cristo todavía. Así que él pide cartas para meter preso. De hecho, cuando matan a Esteban, si no lo han leído, ustedes han escuchado de Esteban, el hombre que muere apedreado, y cuando le estaban tirando la piedra, dice que puso sus ojos al cielo y vio los cielos abiertos. Saulo de Tarso estaba ahí. Déjenme mostrárselo un momentitito nada más. ¿Me permite nada más? En estos 5 minutos que me quedan. Hechos. El libro de Hechos. Déjenme buscar la muerte de Esteban. A su nombre. Hechos capítulo 7. Él estaba ahí. O sea, hay fe y esto impacta a todos los lectores. Hechos capítulo 7. Denme bajando para cortar la lectura aquí. Versículo 55. Capítulo 7, verso 55 de Hechos. Dice que Esteban estaba lleno, atención acá, estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice, puesto los ojos en el cielo, ¿qué hizo? Vio la gloria. ¿A dónde él puso los ojos? ¿Por qué lo puso ahí? O sea, no leamos rápido. ¿Por qué pudo ponerlo en el cielo? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que estaba pasando aquí? Le estaban tirando piedra a Esteban. Pero ¿dónde él puso los ojos? ¿En la piedra? ¿En lo de abajo o en lo de arriba? ¿Por qué lo puso en lo de arriba ahora? Porque estaba lleno del Espíritu. Para que tu enfoque esté en el lugar correcto, tenés que estar lleno del Espíritu. Si usted está vacío, usted va a mirar quién me saludó, quién no me saludó, quién me habla, quién no me habla, si tengo dinero, no tengo dinero, cómo está la economía del país. Pero cuando usted está lleno del Espíritu, sus ojos están puestos en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo.
lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos. No solamente lo ve, lo que sale de su boca no es amargura, no es queja, es una alabanza. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos. Ve, no todo el mundo quiere oír las cosas que vienen de arriba. Y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Jovencito, ya desde jovencito, ya Saulo estaba ahí. Y no solamente le pusieron la ropa de Esteban, que acaban de matarlo, se la dan a Saulo, sino que Saulo era uno de los que tenía piedra también y estaba tirando. Saulo participó en la muerte de Esteban. Ustedes no me están entendiendo acá. Y en medio de las piedras que Esteban está recibiendo, mire esto, verso 60, puesto de rodillas Esteban, no se pone de pie, de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El capítulo 8, verso 1, el capítulo siguiente, capítulo 8, verso 1, termina el 7, 60, hablando de que la ropa de Esteban, cuando lo matan, están llenas de sangre. Imagínense que están llenas de sangre. ¿Quién la toma? Saulo. Tira piedra y toma la ropa de Esteban. En el 8 dice ahora: y Saulo consentía en su muerte. ¿De quién? De Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Quién estaba persiguiendo la iglesia en este contexto también? Ahí estaba Saulo. No solamente mata a Esteban, es partícipe de la muerte de Esteban, está persiguiendo la iglesia. En esa persecución que hubo contra la iglesia estaba Saulo. Capítulo 9, verso 1. Nada más, para que lo vea por encimita nada más. Saulo de nuevo, 7, 8 y 9. Ahí Saulo, respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. O sea, que él no respiraba aire. Él lo que respiraba era muerte y amenaza. Eso era lo que exhalaba e inhalaba Saulo. Muerte, hay que matar a alguien. Ya ayer matamos, ¿a quién matamos hoy? ¿A qué discípulo matamos? ¿A qué cristiano matamos? Eso era lo que respiraba Saulo. Respirando amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que eran cristianos, lo trajese preso a Jerusalén. No solamente mataba al hombre, sino que cogía a la gente, la encadenaba y la llevaba preso al concilio de Jerusalén. Saulo, mira todo lo que hacía, un asesino, era una persona violenta. Y en Romanos capítulo 1, verso 1, nos fuimos ya. Ese hombre, que todo lo que yo le mencioné, por eso es que hay que ver el contexto de la Biblia de una manera amplia. ¿Por qué? Porque quien me está escribiendo, si yo veo a Pablo, no, ahora me dice Pablo, pero antes no le llamaban Pablo, le decían Saulo. ¿Y quién era? Mató a Esteban, le tiró piedra a Esteban, mataba a cristianos, respiraba amenaza, respiraba muerte, pidió carta al concilio, si encontraba a un cristiano lo metía preso. Ahora cuando él escribe a esta iglesia de Roma, él dice: Pablo, Romanos capítulo 1, verso 1. Esperemos un momentito ahí. Mire la primera identificación, nada más se lo voy a dejar ahí. Primera identificación de Pablo. Pablo. Ok, coma. Pare ahí. No voy a explicar mucho. Pero pare ahí, déjele rápido. ¿Cuál es el apuro? Saboree la comida, digiera, mastique. Pablo, él no dice apóstol, profeta, el hombre que ha fundado 20 iglesias, el hombre que ha predicado las palabras por todo el mundo. Ese no es un registro para Pablo. Pablo no está presentándose como la gran cosa. Pablo dice su primer carnet de identificación, sus credenciales: siervo de Cristo. Profeta. Internet, Instagram, usted lo va a ver: profeta fulano de tal, reverendo,
apóstol, maestro. Nadie quiere ser siervo. Y nada más lo voy a dejar con la ciudad. La palabra siervo que Pablo está diciendo, para nosotros nada más alguien que está en la iglesia y sirve. No. Pablo le escribe a la iglesia que está ¿dónde? ¿A dónde está la iglesia? ¿Sabe lo que ellos entienden por siervo? Ese traducido del griego al español. La palabra griega aquí no es siervo. La palabra exacta y correcta es Pablo, esclavo de Jesucristo. O sea, ¿cómo gallo tú me dices que puedes ser un maleante, que puedes quitarle la vida a un montón de gente, que tú eres un esclavo de Cristo? Eso se lo voy a definir el próximo miércoles. Y esa palabra siervo es una palabra griega, doulo, alguien que está sometido bajo la autoridad, bajo el dominio, bajo la influencia de un amo de forma total, absoluta y completa. ¿Por qué Pablo fue exitoso y pudo hacer lo que hizo? Porque Pablo entendió la posición más grande en el reino de los cielos que la iglesia no entiende. Lo que la iglesia está buscando es conferencista. Pablo dice, al diablo con todos esos títulos, yo soy un esclavo que estoy bajo la autoridad de Cristo, oído, de forma voluntaria. Se ve muy sencillo, pero es poderoso. Cuando ellos ven eso, nada más ellos escucharon esa palabra y todos los lectores se detuvieron. No podemos seguir leyendo. ¿Cómo gallo ese tipo me dice que es un siervo, que es un esclavo? O sea, ¿sabe lo que me dice? Soy un esclavo bajo la autoridad del dominio, bajo la influencia de un amo de forma total. No tengo derechos. Usted ve a los cristianos todavía ahora, no, esta es mi vida, yo hago lo que yo quiera. Yo digo lo que yo quiera. Lo que yo pienso, yo lo hablo. ¿Por qué? Porque no aprendí a ser siervo. El siervo no dice lo que quiere, sino lo que su Señor le manda a hablar. El siervo no va donde quiere, sino donde su Señor lo envía. El siervo no... Dos cosas nada más para que meditemos. No entré en la carta, nada más le hablé todo el trasfondo. Dos cosas para que meditemos de lo que es un verdadero siervo. Porque si tú eres siervo, un siervo tiene un Señor. Y hay un texto que celebraré el próximo miércoles, donde Jesús mismo dice, ¿por qué me dices, Señor, Señor, y tú no haces lo que yo te digo? Yo te dije orar sin cesar, tú no lo haces. Yo te dije amaros unos a otros, tú no lo haces. Y predicar la palabra, tú no lo haces. No me digas que yo soy tu Señor si tú no haces lo que yo te mando. Y el texto más triste de toda la Biblia, para mí, Mateo 7, 21 al 23. Nada más lo leemos, oramos y nos vamos a la casa. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. El texto más triste que deberíamos darle mucha atención. El hecho de que Dios nos use no significa que Dios nos esté aprobando. Y hay gente que cree, y les estoy hablando porque yo pasé por ahí, yo muchas veces Dios me usaba a mí, yo predicaba en mi inicio y yo estaba mal, estaba viviendo en pecado. Y yo me paraba y la bendición de Dios se manifestaba. No es que Dios te está aprobando a ti, Dios lo hace por la necesidad de quienes te están escuchando. Si no corriges ese carácter y esa práctica, con todos y los milagros y las sanidades y todo lo que tú estás haciendo para Dios, te va a ir para el infierno si no te pones a cuenta. Tranquilo, que yo sé que estas palabritas no las queremos mencionar porque es un evangelio marketing. ¿Sabe cuál es el marketing? Cuando tú le vas a vender algo al cliente, tú tienes que hablarle al cliente lo que él quiere oír, convéncelo. Yo no estoy aquí para convencerlo, el Espíritu es el que lo va a hacer. Yo no puedo hacer esa obra, no la puedo hacer yo no soy Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces hay personas que se van a volcar en el piso, Señor, van a llorar, van a llenar el altar de lágrimas. Eso no es evidencia de que porque tú le llamaste al Señor, Él sea tu Señor y tú seas tu siervo. No, estás equivocado. Porque no estás haciendo lo que Él dice, sino lo que tú sientes, lo que a ti te parece, lo que tú crees. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. No es decir, no es lo que digo, es lo que hago, la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué pasaba? Hay un grupo de personas, no quiero utilizar a nadie porque estamos en una generación Gerber. ¿Se entiende lo que digo? Que aún nada más tú tomas una persona de ejemplo y se ofende también. ¿Por qué me pusieron a mí de ejemplo? Así que me pondré yo. Señor, Señor, no es eso lo que
hace que yo sea tu Señor, es que hagas mi voluntad y que hagas lo que yo te digo. Ok, ¿qué más? Estoy yo aquí, hay un grupo de personas, está el pastor Quintana con un grupo de personas, y no solamente decimos Señor, Señor, oramos a Él, sino que dice la Biblia, verso 22, hija, que en aquel día, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, de nuevo, van con la palabrita, tienen las palabras correctas, tienen el léxico, saben cómo expresarse. No es eso. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces está Jonathan Jesús Quintana Garay con un grupo de personas que oramos al Señor, confesamos al Señor, hacemos milagros, profetizamos, llamamos a la gente por nombre y le damos profecía certera a la gente, y yo me siento que estoy bien delante de Dios. Dios me usa. Echo fuera demonios, fuera en el nombre de Jesús, y la gente sale los demonios. Pero ahora dice en el 23, ustedes lo están haciendo no por ustedes, los demonios no están saliendo por ti, las profecías no se están dando por ti, los milagros no es por ti, es que hay un nombre que cuando la enfermedad escucha el nombre se va, cuando el demonio escucha el nombre huye. Es el nombre, no eres tú, es el nombre que te está respaldando. Yo estoy respaldando mi nombre, no a tu personalidad. Ahora viene el 23 y nos vamos para la casa. Entonces le declararé a quienes le van a hacer estas declaraciones. No siga leyendo, pausa. Le declararé. Yo me tengo que detener. ¿Qué va a declarar? No me interesa saber qué va a declarar primero. ¿A quiénes le va a declarar? A gente que profetizaba, que echaba fuera demonios y que hacía milagros. ¿Es pecado hacer milagros? No. ¿Es pecado profetizar? No. ¿Es pecado echar fuera demonios? No. Pastor, ¿usted no cree en eso? Sí lo creo. Dios me ha usado para echar fuera demonios bastante de veces por la gracia de Dios. He profetizado muchas veces por la gracia de Dios. Hemos visto milagros aquí bastantes veces por la gracia de Dios. Pero eso no es lo que me certifica que yo sea un hombre de Dios. Y que el hecho de que Dios esté haciendo eso conmigo no significa que Dios está probándome a mí. Entonces le declaré a todos ellos que hacían eso: nunca os conocí. No sé ni quiénes son ustedes. Pero ¿cómo tú no vas a saber quién yo soy, Señor, si yo estaba echando fuera demonios en tu nombre? Lo hacías con mi nombre, no tú. ¿Estaba profetizando? Sí, pero yo no sabía quién tú eras. Yo no te conozco aquí en el cielo, yo no sé ni quién tú eres. Tú no orabas, no tenías relación conmigo, no había integridad, no había santidad. Tú no ves que estos mensajes la gente le incomoda. Y que no, porque hay personas que se hacen veces los santos, que los íntegros. Pero ¿cuál es el problema si la Biblia dice, arranca la hoja, sin santidad nadie verá al Señor? Está en la Escritura. Porque hoy en día la doctrina, lo sencillo, lo básico se ha convertido en algo controversial? ¿Por qué? Porque queremos escuchar otra cosa que no está aquí. ¿Me estoy explicando? No solamente no conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Amado, ya terminé. Jesús está diciendo, ¿entiende lo que está diciendo la Escritura? Está diciendo que esa gente eran hacedores de qué. ¿Hacedores de qué eran la gente? ¿Quién eran los hacedores de maldad? ¿Qué estaban haciendo arriba? Profetizando, echando fuera demonios y haciendo milagros. Pero al final, ¿qué Jesús dice? Ustedes son hacedores de maldad. Porque el hecho de que yo haga algo bueno por fuera no significa que sea bueno por dentro. Porque a veces la acción puede ser buena afuera, pero la intención es mala adentro. Yo puedo llevar una bolsa de comida a alguien y la acción por fuera, todo el mundo me va a tomar la foto. Wow, ¿cómo se dice? Qué piadoso el pastor, cómo ayuda a la gente, etcétera. Pero por dentro, nada más lo estoy haciendo para ganar rating para mí, para tomarme una foto. De hecho, hoy hay una persona que yo sigo bastante en términos de jocosidad. ¿Tú sabes lo que hago jocoso, verdad? Nicoy, y no me acuerdo cómo se llama el otro. No sé si alguno de ustedes lo ven. Tito. No me acuerdo cómo se llama el otro muchacho. Y él tiene una frase y habla como si hablara ya con la nariz. Y le hicieron un comentario a ella porque a través de la red social han generado mucha plata. Y le decían, yo nunca he visto que ustedes, hay tiktokeros que con lo que ellos ganan, ellos ayudan y dan de comer a gente pobre y a beneficencia, etcétera. Yo no veo que ustedes hacen eso. Ustedes usan lo que ustedes ganan para ustedes mismos. Y ella subió un video diciéndole, en primer lugar, esa ganancia que yo obtengo a través de las redes sociales, la gano con mi esfuerzo.
con mi creatividad, con mis ideas, y es mi dinero, y yo decido cómo yo muevo mi dinero. No debería molestarte porque usted no es que lo está haciendo y usted no es que lo está ingresando. Número 2, ayudamos a muchas personas, y nada más mencionó e hizo una publicación rápida de una sola cosa que hicieron, grandísima, pero dice: yo no soy partidaria, decía ella juntamente con su esposo, de llevarle una bolsa a alguien para tomarme una foto, porque yo creo que eso sería a veces ¿cómo se dice la palabra? Denigrar a una persona, porque a veces la persona se siente con vergüenza, como si fuera una miserable, un pordiosero. Si tú la quieres ayudar, dale el dinero y no le digan a nadie. Dale la bolsa de comida, no le digan a nadie. Lo que haga, hazlo de corazón para Dios, no para los hombres. Entonces lo que te estoy diciendo es que lo que hacemos afuera tiene que ser el resultado de lo que hay adentro. No hagas nada por un interés personal, porque el día que no te agradezcan por el favor que tú hiciste, te vas a caer en el suelo y te vas a sentir mal porque lo hiciste esperando la gratitud de alguien. No hay nada más satisfactorio que ayudar, bendecir a alguien sin que nadie más lo sepa, solamente Dios. Y aunque no te dé la gracia, la satisfacción es que lo que hice, lo hice para Dios. Y aunque nadie me vio, aunque no hay una foto, aunque no hay un video que se hizo viral, hay una cámara en el reino de los cielos que está tomando en cuenta todas las buenas obras que yo estoy haciendo. A su nombre sea la gloria. Entonces alguien dijo: si tú vas a ayudar al pobre, deja la cámara en tu casa, no la lleves. Porque a veces la intención, aunque lo está haciendo por fuera se ve bonito, la intención adentro no es ayudar, es promocionarte a ti. No lleve la cámara. Siervo de Jesucristo. El llamado más grande que podemos tener, se lo dejo: siervo de Jesucristo. Yo crecí en una cultura donde en mis tiempos, y todavía se pelea eso, donde tú eras apóstol y no te llamaban apóstol. Eso era una falta de respeto, que tú eras pastor y no te llamaban pastor, porque a la gente le gustan los títulos, los calificativos. Yo he estado en iglesia donde me han presentado, queremos presentar, yo voy a predicar al hermano Jonathan Quintana, no tengo problema con eso. Te voy a dar la palabra y lo que el Espíritu Santo me dirija a hacer, lo voy a hacer. No me hace menos, porque a mí no me hace un título, sino una revelación que cargo por dentro. Soy hijo y soy siervo de Él. El próximo miércoles le hablaré de esto, se lo dejé nada más por encima. Y cierro aquí: que las acciones que hacemos afuera sean el resultado de la intención y de la motivación sana que haya dentro de nosotros. Aunque no te agradezca, no te diga nada, la satisfacción, se lo digo por experiencia, que queda: lo que hice, lo hice para Dios. Entonces, si ayudo a Ávila, un ejemplo, si lo ayudo a él, posiblemente él no me dé las gracias, ni sea agradecido por la ayuda que yo le hice, y el día de mañana me dé la espalda, pero él irá a otro lugar y será de ayuda para otros. La ayuda que él hace a otros cuenta a la que yo le hice a él, aunque yo no ayudé a ese otro. Porque cuando ayudas a uno, estás ayudando a todos. Que tu visión sea más grande y no tan baja, tan escasa y tan limitada. No te limites a ayudar a quien esté a tu alcance, porque cuando ayudas a uno, ayudas a todos. Si cambias a una persona a través de Dios, de la palabra, del evangelio, estás cambiando a otro. No todo el que tú ayudes, bendigas hoy, estará contigo toda la vida. Quizás se van a divorciar en el camino, pero esa persona, en lo que tú aportaste, aportará a otras personas, y el aporte que esa persona dé a otra persona, de una forma u otra, tiene que ver, por la gracia de Dios, con un mérito de lo que Dios a través de ti pudo aportar a esa persona que hoy en día no está, pero que con lo que tú le diste esa semilla, entonces está sembrando en otra persona. Quiero despertar gratitud y que nuestra mirada esté puesta en Dios. Levanta tu mano y cierra tus ojos, por favor. Señor, gracias. Gracias. Hoy hemos iniciado esta serie de enseñanza de esta carta y te queremos dar gracias, Padre.
Aún le decía a la pastora, hablaba con algunos hijos y le decía, voy a empezar esta serie, oren por mí para poder terminarla. No quiero iniciarla y dejarla a media. Señor, una vez más, oro para que me dé la gracia, la fuerza y la unción para poder culminar lo que hoy estamos iniciando. Dame la paciencia también. Dame las herramientas necesarias. Te damos la gloria, Señor, por este momento de docencia, de aprendizaje. Tu palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y los miércoles queremos tomarlo bajo tu guianza y bajo tu dirección para dar de lo que tú nos has dado como una iglesia bíblica. Queremos dar, Señor, aunque sea algo muy poco valorado hoy en día, de lo que tú nos has entregado para esta generación. Ayúdanos a cada día más poder amarte a ti, amar tu palabra y mirar con claridad tu palabra, Dios. Que sea ese alimento para nuestro espíritu. Yo oro para que lo que hoy hemos podido compartir pueda quedar sembrado, establecido en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestros corazones, Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que oye y hace, y aunque vengan vientos, tormentas, lluvia, su casa no cae porque está sobre la roca. Danos humildad, Señor, revístenos de humildad, danos esa sencillez para poder enseñar tu palabra, que sea sazonada con gracia para poder edificar a quienes nos escuchan. A ti sea la gloria, Dios, gracias por este momento. Estamos agradecidos. Yo no sé usted, pero mi corazón está agradecido. Hay momentos que me siento como un pez fuera del agua, pero cuando vuelvo a esto, yo sé hacer una prédica y puedo desglosarte y descifrarte códigos, misterios, lo que quieras. Pero cuando vuelvo a esto, lo sencillo, lo básico, me siento que estoy en mi ambiente, en mi hábitat. Ayúdame a ser fiel a ti, Señor, y a ser fiel a lo que tú me has dado y a lo que tú nos has entregado como iglesia para este tiempo y para esta generación. Tú me dijiste que iban a venir muchas personas de otros lugares, no solamente de aquí de Colón y de Panamá. Y yo estoy creyendo que eso sucederá. Viajarán de otros países. Quizás no será un viernes, un domingo, será un miércoles, para poder aprender acerca de tu palabra y crecer en tu palabra. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para edificar tu iglesia. No nos permita hacer nada por competencia ni por vanagloria, sino que lo hagamos con la motivación y la intención correcta. Levantamos tu nombre y queremos levantar tu palabra. Como hace 8 años aproximadamente me mostraste una mano grande que levantaba la Biblia y veía esa palabra en grande sobre todo el mundo. Era como, yo tengo algo allá adentro que es el mundo, esa bola que da vuelta toda la tierra, y veía la palabra pero más grande que el mundo, y Dios me decía, y de ahí viene la visión, levantar una reforma bíblica y la gloria de Dios en esta generación. Que no se cieguen nuestros ojos hasta ver una generación que vuelva a tu palabra, que ame tu palabra. Esa generación que se reunía en los parques a compartir tu palabra, a discutir de manera sana tu palabra. Que esas eran las conversaciones de antes. Que vuelva, Señor, esos momentos a tu casa. Que sea tu palabra la que gobierne nuestro estilo de vida, nuestro lenguaje, nuestras emociones, nuestro carácter, todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias por este momento. Bendigo a aquellos que nos ven detrás del canal de YouTube. Gracias por siempre estar conectados con nosotros. Le bendigo a la distancia donde nos ven. El Señor le bendiga, la gracia de Dios con ustedes. Nos despedimos de este servicio, de este lugar, mas no de la presencia de Dios. Que Dios guarde nuestra salida, nuestra entrada, nuestro acostar, nuestro levantar. Que el rostro de Dios resplandezca en nuestros corazones. Y que juntos podamos crecer en estos miércoles en el conocimiento de la palabra del Señor. Estamos despedidos. El Señor le bendiga. Si no ha diezmado, no ha ofrendado, dale a